La familia, maravillosa institución. Te dan la vida y luego pasan los siguientes 20 años haciéndote sentir culpable por ello. Pero hoy no hablaremos como tal de la familia, sino de un fenómeno particularmente retorcido que puede suceder justo en el corazón de la familia. Un giro argumental tan bueno que hasta Eurípides diría: un momento, esto es demasiado. Hablo de la alienación parental. Esta situación sucede cuando un divorcio o una separación deja de ser una simple tragedia griega y se convierte en un thriller psicológico donde el arma homicida es una frase al oído del niño. Tu padre no te quiso ver hoy. Tu madre está loca, no le hagas caso. Y un largo etcétera. Es el síndrome de la Guerra Fría doméstica, donde el campo de batalla es la mente del niño y los misiles son suspiros y miradas. Hola amigos, mi nombre es Cristian Reyes y hoy vamos a desenredar uno de los fenómenos más polémicos de la psicología contemporánea, la alienación parental. Un laberinto emocional donde el amor, el conflicto y la mente chocan como neuronas mal sincronizadas en una resaca existencial. Vamos a diseccionar esto con la delicadeza de un cirujano y con el nerviosismo de alguien que evita el conflicto más allá de discutir qué película vamos a ver. Imagínate que tu hijo te mira con el mismo odio con el que yo miro al tipo que se comió mi último pedazo de pizza y tu hijo lo hace sin razón alguna. Suena absurdo, ¿no? Bueno, pues existen familias donde esto literalmente sucede. Los niños repelen a uno de sus padres sin una causa objetiva. Así que vamos a ello. En términos clínicos, el supuesto síndrome de alienación parental lo acuñó el psiquiatra Richard A. Gardner en los 80s y se refiere a un proceso donde un hijo influenciado de forma consciente o inconsciente por un progenitor, llamémosle el alienador, rechaza de forma injustificada y constante al otro progenitor, llamémosle el alienado. No hablamos de un niño que está enfadado porque su papá olvidó su cumpleaños. Hablamos de una campaña de desprestigio sistemática en contra del padre alienado. El niño recita un guión de rechazo lleno de frases adultas como eres egoísta, no eres seguro, nos abandonaste, nos cambiaste por otra familia, cosas que un niño de 8 años no dice a menos que lo hayan condicionado mejor que un perro de Pavlov. Este supuesto síndrome es tan viejo como la humanidad. Pensemos en el mito de Cronos, que se comía a sus hijos por miedo a ser destronado. Imagina ahora lo que puede hacer un progenitor herido con acceso a las redes sociales del niño. La historia está llena de hijos usados como peones. Pensemos en los Habsburgo, los Borgia. Solo que hoy el veneno no está en la copa, está en el niño. ¿Viste que no te llamó tu papá? No te quiere. Ahora bien, la alienación parental es un proceso relacional donde un progenitor, el alienador, influye fuertemente a su hijo para que éste rechace injustificadamente al otro progenitor, el alienado. Esto se suele dar después de una separación o en una disputa de custodia. Este problema familiar se presenta regularmente en situaciones de juicios legales para la obtención precisamente de la custodia o la pérdida de la patria potestad sobre los hijos. Aunque popularizado como síndrome de alienación parental por Richard A. Gardner en 1985, la comunidad científica no reconoce esta etiqueta formal como un trastorno diagnósticamente válido. Lo que sí existe, y con evidencia sólida, son competencias de la psicología del desarrollo y del conflicto familiar que explican cómo la exposición al conflicto intenso perjudica el vínculo con uno de los padres. Es por ello que es más adecuado nombrarlo simplemente como alienación parental y no como un síndrome como Richard Gardner lo nombró en un principio. Piensa en esto como un virus familiar. No está en el DSM-5 ni en el ICD-11 como entidad clínica, pero produce síntomas emocionales y conductuales reales en niños y en adultos. Beneficios como tal solo existen para el progenitor alienador, que puede ser un efímero y tóxico sentido de control y venganza. Es como comerse un pastel entero de rabia, satisfactorio al momento, pero luego te deja indigesto y solo. Para el niño y el progenitor alienado es todo un desastre.
pero reconocer la alienación parental sí tiene un beneficio crucial: dar nombre al proceso de manipulación, es decir, a la alienación parental. Y esto nos permite intervenir psicológicamente y legalmente para buscar salvaguardar la integridad del menor precisamente. El desafío es que es terriblemente difícil de probar. Los tribunales suelen verlo como su palabra contra la mía, y el niño, pobre víctima convertida en verdugo inconsciente, defiende con fervor religioso al progenitor alienador debido a la manipulación a la que ha estado expuesto por parte del alienador. Muchas veces es un callejón sin salida porque es una situación bastante compleja. Esta situación es la única guerra donde un rehén defiende a su captor y acusa a los equipos de rescate de secuestro. Incluso los negociadores más duros de Hollywood se rascarían la cabeza. Lo que sí es bastante evidente y es todo un desafío es la baja autoestima que se forma en el hijo alienado y la distancia cada vez más aguda entre el progenitor y el alienado. Y aquí el hijo víctima de la alienación. También es importante señalar la depresión y ansiedad que puede desarrollar el menor a lo largo de su desarrollo debido a las ideas promovidas en el proceso de alienación con respecto a no ser querido o amado por el padre alienado. También en la edad adulta del menor, expuesto a la alienación, se pueden observar intensos sentimientos de culpa por el maltrato sistematizado que ejerció sobre su progenitor alienado. Para los profesionales que trabajan con estos problemas en el ámbito legal y psicológico, existe también el desafío y el dilema ético de tener la pericia necesaria para poder distinguir entre un abuso verdadero y el conflicto relacional intenso de la pareja que pueda estar vulnerando los derechos y la salud física y mental del menor. Para un ejemplo histórico, miremos a Sigmund Freud. Su teoría del complejo de Edipo, que es el deseo inconsciente del niño por el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el progenitor del mismo sexo, es en esencia un drama de alienación natural. Pero más allá, Freud fue un maestro en ver cómo los padres proyectan sus conflictos en los hijos. En el caso tratado por él mismo sobre el pequeño Hans, el miedo del niño a los caballos, decía Freud, estaba enredado con los miedos y proyecciones de su padre, un seguidor de Sigmund Freud también. La lección freudiana aquí es que los niños son esponjas de las neurosis de los adultos, sobre todo las de sus padres y las de sus cuidadores. Si un padre ve al otro como un rival a eliminar, el niño lo absorberá y actuará ese guión. Todo esto con la precisión de un actor de método que no sabe que está en una obra. Por otro lado, la historia real de Madison Welbourn, la fundadora de Anti-Alienation Project, es muy potente. Pasó 20 años sin ver a su padre debido a la manipulación emocional de la que fue víctima por parte de su madre. Y luego de descubrir la manipulación de la que había sido objeto por parte de su madre, dedicó su vida a darle voz a otros que atravesaron esta pesadilla. Esto lo hizo precisamente a través de su fundación The Anti-Alienation Project. Es como si Franz Kafka hubiera escrito un guión familiar, siglos de burocracia, expectativas sociales y sistemas legales que parecen diseñados para destruir relaciones en lugar de protegerlas. Cabe mencionar que todos estos procesos legales y de litigio representan un enorme desgaste emocional para el menor, pues este se ve constantemente en la posición de tener que declarar ante la autoridad situaciones de real o supuesto maltrato, lo cual puede revictimizarlo y seguir promoviendo el daño emocional al que desde casa el menor está siendo ya expuesto. Si eres terapeuta y esto cae en tu diván, no basta con ofrecer pañuelos. Primero, evalúa sin alienarte. Eres un detective neutral, no un aliado de ninguno de los dos bandos. Segundo, trabaja con el niño de forma individual buscando sus propias voces debajo del guión prestado. Tercero, en casos graves, puede necesitarse una intervención judicial para modificar custodias y ordenar terapia familiar especializada. La meta es romper el lavado de cerebro y restaurar, si es posible, el vínculo genuino con sus progenitores. Es un trabajo de desactivación de bombas donde los cables son los sentimientos del menor. Es esencial la evaluación temprana, identificar patrones de conflicto
y ejecución de entrevistas donde se observe presión directa o indirecta sobre el niño. Si es posible detectar un caso grave de alienación parental, es importante la intervención desde la terapia familiar sistémica, donde no solo se trata de escuchar al cliente adulto, sino de escuchar y comprender las dinámicas familiares. Aquí podemos valorar si la dinámica familiar es más caótica que un ensayo de free jazz de una banda sonora, y pues aquí también es muy importante trabajar la psicoeducación emocional, trabajar con niños y adolescentes en el manejo de la ambivalencia y la regulación afectiva, porque muchos niños internalizan el odio que el padre alienador está cultivando como si no hubiera un mañana y como si no hubiera consecuencias a largo plazo en el menor. El trabajo profesional aquí es muy importante y necesario. El terapeuta debe colaborar estrechamente con abogados y jueces para contextualizar hallazgos clínicos con procedimientos legales que puedan esclarecer qué es lo que está pasando con la familia. Así también, esclarecer cuáles son las opciones legales más viables para promover el sano desarrollo del menor. Todo esto sin violentar sus derechos a disfrutar de la familia, es decir, de sus dos progenitores. Para el progenitor que siente que su hijo se aleja con un odio prestado, respira. No contraataques. Responder con ira valida la narrativa del progenitor alienador. Sé constante, predecible y amoroso. Envíame mensajes simples. Te quiero y siempre estaré aquí para ti. Documenta interacciones, pero sin obsesionarte. Busca apoyo terapéutico para ti, pues el rechazo y el ataque de tu hijo pueden llegar a causar estragos en tu salud emocional y es necesario estar acompañado de un profesional que te brinde atención. Y lo más difícil, mantén la esperanza sin ser alguien pesado. El niño puede con el tiempo y la ayuda correcta darse cuenta de la manipulación de la que ha sido víctima. Esto es un maratón, no un sprint. Es muy importante también evitar hablar mal del otro progenitor aunque éste te provoque. Es como intentar hacerte amigo de un gato que ha sido convencido de que tú eres el veterinario. No dudes en que vas a salir arañado, pero no te lo tomes personal. La palabra clave en este proceso es paciencia. Es muy importante promover la comunicación empática. A pesar de todo, hijo, sigo aquí y eso nunca va a cambiar. Y si te responden con un silencio más gélido que el corazón de Darth Vader, respira y recuerda que la palabra clave es paciencia. No desesperes. Como padre, es muy importante en cualquier situación ser un modelo de autoestima y límites. Ayuda a tus hijos a expresar sus sentimientos hacia ti y hacia el otro progenitor sin atacar y sin buscar herir al otro, usando al hijo como mensajero cargado con mensajes explosivos o corrosivos. También es esencial contar con redes de apoyo, grupos reales, sí, de humanos reales, no de perfiles conspiranoicos de Facebook donde todos creen que Freud era un alienígena con sombrero. Pasemos a las recomendaciones de libros y películas que nos pueden ayudar a entender mucho mejor esta problemática. Primero, como es costumbre, comencemos con los libros, que es donde podemos encontrar información más vasta y profunda sobre cualquier tema. El primer libro que les recomiendo en esta ocasión es el de Divorce Poison, de Richard A. Warshak. Este libro es un manual práctico, claro y basado en investigaciones para reconocer y combatir la alienación parental. Es genial para conocer el tema a profundidad y tiene evidencia muy clara y práctica que nos puede servir bastante. La segunda recomendación es The Parental Alienation Syndrome, de Richard A. Gardner. Este es el libro fundacional sobre este proceso de manipulación, conocido ahora simplemente como alienación parental. Es técnico, pero esencial para conocer cómo Richard Gardner descubre y nombra este proceso de manipulación que se da sobre todo en los contextos de separación de pareja, en los divorcios. La tercera recomendación es Understanding Parental Alienation, de Karen Woodall y Nick Woodall. Este libro es un enfoque legal y psicológico integral. Es una guía comprensiva tanto para padres como para profesionales que se enfrentan al fenómeno de la alienación parental. El libro combina fundamentos teóricos y explicaciones accesibles con ejemplos y herramientas prácticas.
Así también muestra estrategias para abordar y sanar estas dinámicas tan dañinas. Ahora pasemos a las películas que muestran relaciones donde se deja entrever el proceso de manipulación o que incluso lo retratan con una claridad cruda y dolorosa. La primera película que les recomiendo es todo un clásico. Es la película de Kramer vs. Kramer de 1979. Aunque esta película no es sobre alienación pura, nos muestra cómo el conflicto parental y la separación que conlleva afecta al niño de manera importante y también nos deja ver la lucha en la que se enfrascan ambos progenitores por el afecto del menor, lo cual termina perjudicando al menor de manera muy importante. La segunda recomendación es El viaje de Carol de 2002. En esta cinta, la pequeña Carol es usada como una moneda de cambio en el conflicto entre sus padres durante la guerra, un retrato sensible sobre cómo el menor puede ser convertido en un arma para perjudicar al otro progenitor y todo con la consigna de buscar el bien último para el menor, lo cual resulta totalmente contradictorio. La tercera recomendación es Custodia de 2017. Esta es una cinta francesa cruda y realista donde seguimos a una familia destrozada donde el hijo queda atrapado en un fuego cruzado. También es una película muy cruda que nos permite ver el dolor que enfrenta la familia dividida y sobre todo el sufrimiento del hijo que queda en medio de estos conflictos entre ambos progenitores. Si quieren profundizar más sobre estos temas, como siempre, les dejo en la caja de comentarios toda la bibliografía que se usó para hacer este video. Al final, la alienación parental es la prueba definitiva de que el amor, cuando se enferma, puede volverse la cosa más destructiva. No se trata de quién tiene la razón, sino de quién protege la frágil realidad emocional del niño. Como dijo como dijo Woody Allen en una de sus películas, el cerebro es mi segundo órgano favorito. Pues bien, en este síndrome es el primero en ser tomado como rey. La solución no está en ganar la guerra, sino en desarmar a los generales. Requiere valentía, terapia y a veces la intervención fría de la ley por el bien de los niños, que son los únicos que nunca pidieron un boleto para este espectáculo tan doloroso y a veces muy surrealista. La alienación parental no es un síndrome descrito en el DSM-5, ni tampoco una excusa para pasar la custodia como si fuera un meme viral. Es un proceso profundo de relaciones rotas, conflictos emocionales y narrativas familiares que impactan el desarrollo psicológico de los hijos que quedan en medio del fuego cruzado de los progenitores. Como terapeutas, nuestro rol no es jurar venganzas legales ni repartir diagnósticos como si fueran postales turísticas, sino entender, acompañar y facilitar los puentes donde ahora hay esos muros. Como padres de familia y como terapeutas también, es importante conocer estos temas para saber cómo abordarlos si llegan a presentarse en nuestra vida familiar o en nuestra vida profesional. Hasta aquí dejamos este video, espero que les haya sido de su interés, de su agrado, y si fue así, los invito a que se suscriban a mi canal para seguir conociendo más sobre temas de psicología y también a que me regalen un me gusta y me ayuden compartiendo el video con gente que ustedes confíen que les puede ser de utilidad. Y asimismo, no dejen de seguirme en el resto de mis redes, donde también comparto información, obviamente, sobre psicología. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Facebook. ¡Chao!